Gracias, María Fernanda, por la introducción. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Vamos a tener una conferencia, bueno, una charla de datos, cómo respaldan el proyecto educativo de la institución o del colegio. Entonces, bueno, gracias por estar acá. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar. Para los que ya me han escuchado en otras conferencias, siempre inicio con esta frase porque es de las cosas que me ayuda a levantarme todas las mañanas. Estoy convencido que los maestros y la educación en general y todo lo que conlleva la educación se mantendrá por mucho tiempo, como la conocemos, porque vivimos en comunidad y esas comunidades no son 100% digitales. Como lo había dicho anteriormente, esta es una frase de alguien muy importante en el Silicon Valley, creo que era el que llevaba Google Wallet hace unos años, pero he decidido modificarla y definitivamente la pandemia nos muestra que son escuelas y profesores, ¿no? No es solo no es solo un profesor, no es solo una escuela que tiene un buen parque, nada, son muchos elementos los que ayudan a que el colegio sea parte de ese tejido social, que sea parte de lo que nos mantiene conectados y vivimos en esta comunidad. Así que he decidido renombrar la cita, ahora es algún tipo en algún señor en el Silicon Valley y más Gonzalo Pastor. Para seguir avanzando, necesitamos definir cuáles son las 5 tendencias sobre las cuales vamos a tener mediciones o cuáles son los 5 componentes que vamos a requerir para poder hablar de mediciones y de datos, ¿no? He tomado el pentágono porque me encanta el pentágono, soy un fan de Pitágoras y pues son 5, es fácil de mencionar y muy probablemente ustedes tendrán más opciones y dirán, faltan 2 o 3 elementos que son súper relevantes, que hemos visto que hacen falta durante la pandemia y que van a ser muy relevantes, pero por ahora yo he decidido 5 y después espero que sigamos la conversación y agreguemos más y veremos cómo cada una de ellas podemos incorporarla a un modelo de datos que nos permita facilitar la vida. Entonces, se ve así. Analítica de aprendizaje. Obvio, no, muchos dirán, oye, pues analítica de aprendizaje lo hemos hablado y lo hemos escuchado muchas veces. Pues sí, porque como bien dicen en la cibernética, el todo es más que la suma de las partes, pues la analítica de aprendizaje no es más que un componente más sobre estas tendencias. La segunda, yo diría, es la transformación de la enseñanza y las prácticas de las matemáticas. ¿Por qué? Ustedes mejor que nadie lo saben. ¿Cómo están los alumnos en este momento aprendiendo matemáticas? Desde preescolar, primaria, secundario, bachillerato, ¿cómo están desempeñando? Si anteriormente no necesariamente les iba muy bien, ¿cómo les está yendo hoy? Simplemente piénselo. Todo este elemento, ¿cómo nos pone a ver el mundo de una forma diferente respecto a las matemáticas? ¿Cómo estamos enseñando las matemáticas? ¿Cómo las estamos practicando? Y sobre todo en preescolar y en primaria. El uso continuado de las herramientas digitales más allá del COVID-19. Ya hoy en día muy probablemente ustedes están utilizando plataformas, LMS, libros digitales. Van a seguirlas usando después de que regresemos y podamos estar todos juntos en salones de clase. Mi recomendación es no, hay elementos muy importantes que podemos estar retomando y tecnologías que no deberíamos desaparecer, incluso ya cuando estemos frente a frente. Evaluación digital, por ejemplo, es uno de los elementos sumamente potentes que exploraremos más sobre ello, ¿no? Nuevas tecnologías en el salón de clase. ¿Cómo se ve esa alternancia? ¿Cómo se ven esos mundos, esas clases híbridas? Y ahí tenemos mucho que aprender. Hay otros países que ya están comenzando con este modelo y se han dado cuenta como el Flipped Classroom comienza a ser un elemento sumamente útil porque pueden maximizar el tiempo que están los alumnos en clase sin tener que hacer grandes inversiones en infraestructura para que los profesores puedan dictar clase a la mitad de los alumnos que están presenciales y a la otra mitad que están digitales. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar y espero que la cortemos juntos, ¿no? Por último, y no menos importante, es aumentar la interacción, motivación y compromiso de los estudiantes. Todos, absolutamente todos, estamos afectados por afectivamente y emocionalmente, y como lo han mencionado ya otros panelistas, sobre nuestras emociones, cómo se ven vistas afectadas durante la pandemia y cómo tienen que estar para que el aprendizaje sea mejor, pues hombre, tenemos que incorporar dentro de estas 5 tendencias. Existe una sexta que la pondré por ahí y es el tema de las habilidades de comunicación. Sí, pero son 5 y acuérdense que soy un nerd y prefiero irme
con 5 y soy amante de Pitágoras, así que vamos a irnos con el pentágono porque los fractales, etcétera. Pero sí, efectivamente podríamos agregar 3 o 4 elementos adicionales dentro de estas tendencias que tenemos que considerar dentro de los proyectos educativos y que podríamos medir y que nos ayudaría muchísimo a diferenciarnos entre colegios y conseguir diferenciarnos y que los padres de familia se sientan cómodos, felices y entusiasmados de pagar las colegiaturas y de continuar un proceso formal de aprendizaje de los niños. Vamos a listarlo rápidamente. Como lo he mencionado, analítica de aprendizaje, hablaremos de identificar vacíos, estado emocional de los estudiantes, motivación, está otra vez conectado con analítica de aprendizaje, tiempo en pantalla. Vamos a hablar un poco sobre el tiempo en pantalla que pasan los alumnos y pasamos todos hoy en día frente a una pantalla. Nuevas tecnologías en el salón de clase. El profesor es una herramienta sumamente interesante que no hemos explotado necesariamente a sus 100%, ya sea en clases virtuales o clases presenciales. Modelos híbridos y alternancia, ¿cómo se ve? No lo sé. Tendremos que conversar un poco sobre ello, ¿no? Herramientas digitales más allá del COVID-19. Inicio con evaluación digital. Evaluación digital, ¿por qué? Porque nos permite tener evaluaciones estandarizadas. Yo sé, existen algunos temores respecto a las evaluaciones estandarizadas, pero es un mecanismo efectivo de recolectar información sobre cómo están aprendiendo los estudiantes. Nos permite recolectarlo y conectarlo con los niveles de la taxonomía de Bloom, los aprendizajes esperados. Hay un montón de elementos. Práctica digital. ¿Cómo se ve la práctica digital? Y lo conectamos con tecnologías en el salón de clase, el compromiso a los alumnos, práctica individual, tiempo que pasan frente a la pantalla, todas estas preocupaciones que están ahí, vamos a tratar de cubrirlas todas. Y transformación de la enseñanza y práctica de las matemáticas. Insisto, uno de los temas, y aquí me confieso como padre de familia, uno de los temas que más me preocupa es mi hija respecto a cómo a sus 4 años, que los acaba de cumplir ahorita en febrero, el mes pasado, cómo está aprendiendo las matemáticas. ¿Estará preparada para las aplicaciones que están recibiendo algunos de ustedes, los colegios, sobre las habilidades que debe tener para poder entrar al grado que la están evaluando? No lo sé, conversemos un poco sobre ello. Entonces, analítica de aprendizaje es de lo que a mí más me apasiona. ¿Por qué? Porque tenemos los diferentes niveles, opiniones, datos, métricas, análisis, relaciones y acciones. Y con algunos estaba conversando antes de esta conversación, de esta charla, y me decían, oye, pero las opiniones tienen algunos de los datos. Y ahí recordé a Hans Rosling, se lo recomiendo, búsquenlo. Hans Rosling es un economista, era el fundador de Gapminder. Recibieron dinero de Google para tratar de presentar mejor la información de económica de los países, que son muy complicadas. Y voy a darles 2 ejemplos que me parecieron que vienen al lugar sobre las opiniones y cómo tenemos que transformar la forma en la que vemos los datos y cómo vamos a ir creciendo en esta pirámide. La primera tiene que ver con Hans Rosling. Bueno, falleció hace unos años, una pérdida para la humanidad, pero hacía 2 preguntas. Una tenía que ver con la cantidad de muertes por desastres naturales en los últimos, hace 100 años, comparados con los que se daban hoy en día, en un año. Entonces, hace 100 años aproximadamente morían 500.000 de personas por desastres naturales. Explosión de volcanes, de Spanglish, de los volcanes, deslizamientos de tierra, anegaciones, etcétera. Desastres naturales. Morían alrededor de 500.000 personas, 500.000 de personas, ¿no? En ese momento, ¿cuántas personas habían en el mundo? Piénsenlo. Y hoy en día, ¿cuántas personas creen que mueren por desastres naturales? Más del doble, o sea, más de 1.000.000 de personas o entre 1.000.000 de personas, más o menos lo mismo, 2 millones de personas, o se ha reducido a la mitad la cantidad de muertes de personas por desastres naturales. Hans Rosling en sus reuniones, él utilizaba unos clickers para votar, pero aquí espero que tomen la nota y sean muy honestos con lo que están respondiendo. ¿Qué les dice su instinto? Pues la respuesta correcta es que la cantidad de muertes por desastres naturales actualmente es inferior a los 250.000. O sea, como humanidad nos hemos puesto o nos hemos preparado para responder mejor a los desastres naturales. Pero la opinión del colectivo sigue siendo que mueren más personas por desastres naturales.
Y por eso hablaba que era importante que ustedes lo anoten en papel. ¿Cuál fue la selección? Si creyeron que incrementaron, se mantuvieron igual o se redujeron considerando lo mucho que ha crecido la población de la humanidad. Entonces, este es un elemento muy importante porque las opiniones tienen algo de datos. Entonces, cuando vamos a hablar sobre educación, cómo la pandemia ha afectado la educación, qué viene a futuro para que pongamos la pandemia como parte de nuestra realidad y cómo esto ha cambiado nuestros comportamientos, y no hablemos de nueva normalidad, que detesto eso, vamos a poder hablar de mejores datos. Entonces, hablamos de opiniones, datos, métricas, análisis, revelaciones y acciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Como papá, ya les mencioné, mi hija está aplicando algunos de sus colegios para poder ingresar a preescolar. Ya queremos con mi esposa que se perfile a primaria. Pero esta es mi hija. Se llama Elena. Cumplió 4 años ahorita en febrero. Y ve televisión de 2:30 a 3 horas, ¿no? Durante la pandemia por múltiples razones. Porque yo trabajo, mi esposa trabaja. Y pues, por el amor de Dios, a ratos necesitamos descansar y necesitamos poder hacer otra cosa. Entonces, pues la televisión es una forma fácil de hacerlo y antes de la pandemia también ocurría. No os digo mentiras, padres de familia como yo, niños chiquitos, salían a comer y en el restaurante le daban un iPad o una tableta a sus hijos pues porque querían conversar, ¿no? O sea, era necesario, o por lo menos comer en silencio. Entonces vamos a ver de dos universos paralelos, un universo con datos relevantes y otro universo con pocos datos. Así que iniciemos cómo se ve un universo con pocos datos. Lo primero es, esto puede ser una expresión, o sea, una afirmación o un cuestionamiento. ¿Es mucho tiempo? ¿Es mucho tiempo? No lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos, y por las palabras que estamos poniendo ahí, sabemos que hay preocupación, miedo, hay algo que nos está juzgando ahí entre padres de familia. Oye, ve 2 horas y 3 horas. Algunos dirán que es mucho, hay otros dirán que es poco, y es preocupante, ¿no? Entonces, como soy un nerd, he decidido citar a Yoda, donde básicamente lo que le enseña a Anakin Skywalker es esta frase. El miedo nos lleva al mal genio, a la frustración lleva al odio, y el odio y todo esto nos lleva a sufrimiento. Entonces, ¿cuánto de lo que estamos hoy en día viviendo es por sufrimiento? Ahora vamos a poner datos. Y aquí es donde se pone interesante. Resulta que sí, mi hija ve Netflix, les me acuerdo, y con los que están viendo la aplicación de mi hija van a ver que ve de 2:30 a 3 horas, pero está viendo unos programas, yo no diría especiales. La plataforma que utilizamos, Netflix, por razones múltiples, porque no pasan tantos comerciales de compra juguetes, que después ella se emociona por el comercial y después lo compramos y no lo utiliza, se entretiene más con la cajita. Entonces decidimos más bien utilizar permanentemente servicios de streaming. ¿Y qué es lo interesante de los servicios de streaming? Que te agregan una capa adicional de información. Pues en este caso, estos son los reportes de las últimas 2 semanas y puedo ver que ella está viendo elementos de cute, learning numbers, colors and shapes, girl power, imaginative, temas de imaginación o life lessons. Entonces, sigamos explorando cómo se ve esto ahora con datos. Entonces, ya cambia, sobre todo con el tema de girl power. Como verán, es una niña, es absolutamente girly, todo es rosado, todos son sirenas, todo es un tutú, se quiere vestir, poner vestidos todos los días. Entonces, hay un elemento que a mí me preocupa y es el tema de girl power. Quiero que ella se empodere. También, claro, también ve, ¿cómo se llama este programa? Blaze and the Monster Machines, lo cual me encanta porque también la puedo enunciar en el tema de STEM. Pero me interesa mucho sobre Girl Power. Es algo que me parece muy interesante y con mi esposa estamos de acuerdo que Girl Power es algo que nos sentimos como que lo veo. Entonces, esta plataforma de una vez ya me está entregando información y no estoy hablando de una plataforma extraña, estoy hablando de Netflix. Semanalmente me está entregando en qué pasa, en qué tiempo, qué está viendo mi hija en televisión. Entonces ya dejó de ser 3 horas brain dead, viendo televisión, ahora estamos comenzando a exponerla a elementos que yo deseo que ella esté expuesta. Entonces, Girl Power es uno de los elementos y me dan unos conversation starters que son absolutamente útiles porque me ayudan a tener una conversación con mi hija de, oye, ¿qué hace poderosa a las mujeres o a las niñas? ¿Qué es lo que más ella admira de estas niñas que son poderosas? ¿Y qué es lo fantástico que tienen? Entonces, hemos cambiado el paradigma de preocupación a, hombre, pues
probablemente no es lo mejor y no es la mejor forma de enseñarle Girl Power, pero por lo menos está siendo expuesta y no es tiempo perdido. Lo mismo con la imaginación y es absolutamente genial porque me permite llevar las sirenas con las que ella quiere constantemente jugar, las podemos llevar a cualquier parte sin desdibujar la realidad, sin que comience a tener un trastorno de disociación de la realidad porque está constantemente imaginando. Entonces, me permite tener una conversación muy enriquecedora con ella. Entonces, esto es la analítica de aprendizaje. Nos permite agregar datos valiosos que cambian considerablemente cómo percibimos el mundo. Pero no ha sido, sigue siendo la misma actividad, viendo televisión, pero el componente de los datos ha cambiado absolutamente todo. Espero que lo vean así y no me estén juzgando mucho. Entonces, para seguir con este proceso de implementación de la analítica de aprendizaje, pues lo que necesitamos es establecer una línea base de desempeño académico, definir un plan para incrementar las capacidades de los alumnos y no necesariamente académicas, pueden existir también habilidades blandas que desarrollamos, habilidades de los maestros, es algo que definitivamente tenemos que incrementar, pero todo esto con un catch. ¿Y cuál es el catch? Que los padres de familia se sigan sintiendo cómodos pagando la colegiatura, porque el colegio no es solo clases virtuales, es mucho más, hay mucho para aprender y de verdad, yo espero que mi hija ingrese a alguno de ustedes de sus colegios, ingrese pronto, así que hay guiño, los que vean mi aplicación, Elena Pastor, por favor ahí, ayúdenos. Mi esposa estaba bastante preocupada porque estamos buscando el colegio de forma desesperada. La otra es que los colegios sean interesantes para otros padres de familia. No hay nada que ayude más que un padre de familia. Mira, este colegio es fantástico por A, B, C o D, me da esta información. Muy pronto ustedes ya estarán diciendo, oye, esto de Netflix está interesante, ¿cómo lo activo? Porque cada vez que menciono esto, muchos me lo preguntan. Bueno, después hablaremos de eso. Incrementar el NPS, el Net Promote Score, es padres de familia recomendando el colegio a otros padres de familia, que es básicamente, es parte de toda esa experiencia. ¿Y cómo lo logramos? Analítica de aprendizaje, incorporando datos. Ahora, ¿qué hacemos para aumentar la interacción, motivación y compromiso del estudiante? Soy fan de los memes, soy un nerd. Entonces, aquí lo que vemos es unos memes que he sacado, busqué memes, virtual classes, y esto fue lo que encontré. Y parte del problema que tenemos o que se presentó el año pasado con las clases en línea es que las videoclases o las videoconferencias en general son pesadas. Yo por eso les invitaría a que dividamos en dos partes, lo que son el tiempo en línea en una clase virtual. Aquí vemos a este niño que está altamente emocionado de recibir su clase. O en el caso mío, que como se darán cuenta no he podido ir a la peluquería en un largo rato, procuro poner más bien audio, pues porque parezco este pájaro así todo despeinado en vez de estar completamente organizado. Entonces, dividir lo que son las videoclases y lo que es la práctica individual, que ahorita hablaremos más de ello, va a tener un elemento muy importante en la motivación de los estudiantes y podremos saber qué es lo que verdaderamente les está generando motivación. Estar en una videollamada donde la interacción y donde poder hablar es muy complejo y si miran las imágenes que muchos niños dibujaban sobre las clases virtuales, tenía que ver con no poder hablar y no poderse expresar y lo que es la práctica individual. Por eso lo he dividido en dos. Clases en línea, prácticas en PC, en tableta, teléfono y papel. ¿Por qué? He iniciado por ahí y no he iniciado por ahí por accidente, porque sé que una de las quejas y la preocupación de muchos papás tiene que ver con cuánto tiempo pasan los alumnos frente a una pantalla. Sí, las videoclases son necesarias y la práctica en línea individual también es importante porque no solo nos va a permitir recolectar datos, también le va a permitir al alumno aprender muchas cosas sobre sí mismo, sobre temas de educación. Así que ahí sobre eso yo les diría, hombre, no nos preocupemos si pasan mucho tiempo frente a una pantalla. Y luego con experiencia propia. Esta es mi hija que cuando estoy muy estresado, pero David que no esté viendo esta presentación, sí, a ratos prendo el Xbox y vamos a jugar un rato y mi hija lo único que me ve es pasar frente a una computadora, frente a una pantalla. Paso de la pantalla del computador a la del Xbox y después veo televisión con ella. Pantallas, pantallas, pantallas. Y cuando tengo tiempo, claro, puedo hacer actividades que no son frente a una pantalla, como es jugar al doctor, como pueden ver acá en la foto. Porque lo que yo más quisiera es esto. Esto es lo que yo más quisiera, que mi hija saliera al parque a jugar en el lago, a jugar con sus amiguitos, cosa que lamentablemente hoy es restringido. No lo puedo hacer. Yo por eso en la casa no hablamos de la nueva normalidad. Hablamos de la
realidad. Y esto es lo que se puede hacer. Y cuando lo aceptamos de esa forma, pues actuamos en consecuencia y nos sentimos más y mucho más cómodos. Y no estamos luchando con, es que quiero que salgan. No, no se puede. Entonces, aquí está mi hija jugando en el parque con sus 3 amiguitos, que también están ahí aplicando a colegios, por si no lo sabían. Ahí después les paso los nombres en privado, los que me quieran ayudar. Pero estos niños, pues claramente quieren salir, pero si no están frente a una pantalla aprendiendo, ¿cuál es la opción? Que estén viendo sin sentido YouTube. No lo sé. O sea, por eso los datos y que estamos hablando de contenido curado que les esté exponiendo a temas de aprendizaje, probablemente lo más importante. Y esto aplica para la preescolar, para primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, aceptemos, las pantallas son parte de nuestra realidad. Realmente la tecnología puede potencializar nuestras habilidades comunicativas, sin duda, que van a ser diferentes. Vamos a poder desarrollar el tema de storytelling, poder contar una historia en poco tiempo, poder aprender de nueva etiqueta en línea, de cuándo conversar, cuándo saludar, cómo levantar la mano. Muchas cosas nos va a permitir aprender, ¿no? Y tener un mejor uso del tiempo del profesor. ¿Por qué? Ahorita lo veremos con las herramientas que están hoy en día disponibles y que ya probablemente están utilizando. Se darán cuenta que hay muchas herramientas que el profesor puede utilizar y puede dedicarse más bien a la motivación y el compromiso de los alumnos que dedicarse a enseñarles temas curriculares y temas académicos, que ya existe una tecnología y existen unos contenidos especializados, como los llaman en compartir, libros webs, no los va a llamar libros webs, llamémoslos contenidos interactivos que se corrigen automáticamente, lo cual le ahorran tiempo al maestro. Vamos a poder utilizar mejor al maestro y el maestro se va a poder dedicar a esas necesidades que hoy en día podemos cubrir hasta cierto punto con una plataforma, pero la parte de motivación no. La parte de motivación es algo que definitivamente va a requerir que le pongamos foco. Está haciendo calor hoy, los voy a quitar. Entonces, respecto a las herramientas digitales, ¿qué es lo que vemos? Esta es una encuesta que se hizo en escuelas internacionales en agosto del año pasado. Algunos ya vieron esta encuesta porque la compartí en otra conferencia, pero vemos que tiene que ver con elementos y herramientas que cuando inició la pandemia no sabíamos que estaban ahí y que cuando las comenzamos a utilizar les comenzamos a ver el gran valor y ojalá se mantenga, porque va a facilitarnos a todos la vida. Entonces, lo más complicado que muchas personas veían era la falta de tiempo del maestro para revisar las evidencias y evaluar cada uno de los alumnos. Pero esto no es solo en época de pandemia, esto también ocurre cuando estamos en modos de presencialidad, ¿no? Inhabilidad, sobre todo si vamos a tener alternancia, inhabilidad de los padres de familia de compartir las evidencias de aprendizaje de sus alumnos. ¿Qué eran los problemas? Temas técnicos por plataformas que no estaban muy maduras, accesos limitados, como mencionaba otro de nuestros panelistas, sobre los recursos limitados que pudieran llegar a existir para evaluar a los estudiantes y la falta de herramientas para que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Pues bueno, compartirlo tiene todo. Tiene herramientas de evaluación automatizadas que le permite evaluar a los estudiantes ligadas a los objetivos de aprendizaje que estamos esperando que desarrollen, están ahí. Existe un mecanismo automatizado donde se está recolectando las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Es una plataforma que, como todo, tendrá algunas dificultades, pero estamos ahí para proveer soporte y ayudarlos. Existen una gran cantidad de recursos que le van a permitir a los maestros no solo entregar elementos para que los estudiantes aprendan, sino también para evaluar cómo está en ese progreso de los estudiantes, de nuevo, orientados a los objetivos de aprendizaje, que si se ven, comenzamos a ligarlo con este elemento que hablamos de analítica de aprendizaje. ¿Cómo cambia cuando un estudiante está simplemente haciendo tareas como un autómata frente a un computador o cuando le ponemos una capa de información y sabemos qué está aprendiendo? Cambia considerablemente el tiempo que está pasando frente a una computadora. Y por último, pues ya estamos dando las herramientas, que es un poco más de lo mismo, herramientas para que los estudiantes logren sus objetivos de aprendizaje y se desarrollen y alcancen su mejor potencial. Entonces, vamos bien de tiempo, vamos avanzando. Entonces, la transformación de las enseñanzas de las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? ¿Y por qué no
no el español, como alguno me decía, o las habilidades de comunicación. De nuevo, porque escogí 5, pero pueden ser 6 y ojalá conversemos, porque se me ocurren otras y de pronto podamos discutir más. Pero las enseñanzas de las matemáticas tienen que ver, y mi preocupación como padre de familia es, yo no sé si le estoy enseñando correctamente las matemáticas a mi hija. He iniciado con temas simples de cómo ella puede aprender a contar, pero no sé si lo está viendo bien. La tecnología que hoy en día tenemos nos permite hablar de personalización y nos permite involucrar habilidades adicionales en el proceso del aprendizaje de las matemáticas. Entonces ya no es simplemente toma un papel y las tablas y cuenta aquí, no. Vamos a poder tener momentos donde hablamos de habilidades sensoriales preferidas, donde los estudiantes están recibiendo de forma auditiva la información, la instrucción y después lo tienen que responder en una plataforma o lo están viendo audiovisual. O sea, nos permite abrir un rango donde le permite a los estudiantes explorar, utilizar habilidades nuevas y explorar cómo esas habilidades les ayudan a construir las matemáticas que históricamente ha sido el coco, ha sido el boogeyman en la educación. ¿Por qué? Porque no hemos logrado demostrar que presentamos mejoras considerables. Y el proceso de las matemáticas es un proceso. Yo sé, es redundante. Y alguien me dirá, oye, pues muletilla, proceso, proceso. No, es un proceso. Alguna vez alguien en un gobierno que tenía mucho dinero en su entonces nos dijo, no, quiero ser el mejor país en las pruebas internacionales de matemáticas el próximo año. No se puede, porque las matemáticas requieren un proceso de cultivar, requieren muchas cosas. Entonces, hoy en día, en época de pandemia, ¿cómo están quedando esas bases en alumnos de preescolar, en alumnos de primaria, y cómo se ha reflejado eso en el transcurso de la vida? En inglés se habla mucho sobre elementos fosilizados. Esos elementos fosilizados tienen que ver con conceptos que se quedaron ahí pegados a nuestro cerebro y muy probablemente eso vaya a pasar con las matemáticas. Así que tendremos que aceptar que las matemáticas se ven de esta forma si evaluamos a los estudiantes. Está más o menos rojito. Bueno, yo soy daltónico del totazo, así que asumiré que efectivamente las gráficas se ven rojo, pero sí puedo ver la tendencia negativa. Aceptemos que las matemáticas va a ser uno de los grandes problemas con los que nos vamos a enfrentar regresando a clases, con estudiantes que están ingresando a primero de primaria, con los que están en preescolar y con los que pasan de primaria a secundaria. Es uno de los elementos más preocupantes. A mí como papá, y aquí me quito el sombrero de estrategia digital y tecnología, me preocupa. Y definitivamente soluciones que nos ayuden a resolver esos problemas, tendremos que ser creativos. Y como hay tantos elementos que ya no es simplemente el papel y un profesor que nos da cátedra y continúen, y no necesariamente tenemos todos los manipulables a la mano para enseñar matemáticas, sobre todo en preescolar o en primaria, pues tendremos que ponernos creativos. Y para eso ya existen una serie de elementos en matemáticas. Han habido grandes investigaciones en matemáticas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sensorial, cómo podemos enseñar mejor las matemáticas y que las matemáticas no sea ese boogeyman. Igual, como lo mencionábamos con la analítica de aprendizaje, tiene que ver con que cada estudiante va a tener un desempeño, porque cada estudiante tiene habilidades diferentes, y menos mal, todos seríamos igualitos. Equidad, no igualdad, bueno, ya después será otra conversación, ahí ténganme un poco de paciencia. Pero cada estudiante, al tener una visión diferente, cómo está aprendiendo, cómo están enganchándose con los contenidos, cómo está su motivación, y que el profesor lo pueda ver de una forma simple y que pueda, de nuevo, ir a atacar esos elementos de cada particular de cada estudiante, va a cambiar considerablemente la forma en la que enseñamos las matemáticas. Las matemáticas no va a ser ese elemento que siempre estamos como, es que le está yendo mal en fraccionarios, que normalmente es donde muchos fallamos. No, las matemáticas es uno de los elementos que tenemos la oportunidad y tenemos un lienzo en blanco donde podemos hacer muchísimas cosas. Las matemáticas, créanme, es uno de los temas. Habilidades comunicativas, sí, definitivamente las habilidades comunicativas, pero para mí las matemáticas y las habilidades comunicativas están interconectadas. Así que sí, ahí abajito están las habilidades comunicativas, pero es que me cambian mi idea del pentágono y me lo vuelven un hexágono y no. Entonces, por eso hablamos del pentágono, pero sí, habilidades comunicativas,
la parte socioemocional la hemos incorporado, así que no la hemos olvidado ahí. Así que todo esto se comienza a ver de esta forma. De nuevo, el todo es más que la suma de sus partes. Entonces no podemos ver esto de forma desagregada. La analítica de aprendizaje es uno de estos respaldos, es uno de los elementos que nos va a ayudar a entender esta data. Recuerden el ejemplo que les ponía con Hash-Rosling. Es lo que nos va a permitir conectar muchos de estos elementos, pero sin esos datos y sin ese análisis que ustedes y que les vamos a ayudar a poner, pues todo esto sigue desestructurado, no podemos establecer líneas bases y de nada sirve que nos llenemos de datos si los estudiantes siguen desmotivados. De nada sirve que nos llenemos de datos si no repensamos cómo se ve el salón de clase y cómo el profesor puede aportar datos no digitales, realmente análogos, sobre qué sensación tienen de cada estudiante. El otro elemento es el uso continuado de las herramientas digitales más allá del COVID, ¿verdad? El tema de evaluación digital es algo que podemos explotar muchísimo. Y la transformación de las matemáticas. Todos estos elementos hoy en día los encuentran dentro de la oferta de Compartir. ¿Por qué? Tenemos analítica de aprendizaje, que es básicamente le van a poder decir a un padre de familia preocupado por el tiempo, y miren cómo esto está todo interconectado, el tiempo que pasa un estudiante frente a una computadora podríamos dividirlo. ¿Cuánto tiempo pasa en clases virtuales? Pero ¿cuánto tiempo pasa en clase, en práctica individual, donde está viendo ciertos objetivos de aprendizaje o ciertos aprendizajes esperados y cómo los está logrando? Importantísimo. Entonces ya hablamos de motivación, ya podemos hablar de herramientas continuadas y todo esto nos va ayudando a la enseñanza de las matemáticas, a la enseñanza de otras habilidades, no solamente las matemáticas. Las matemáticas las he tomado porque a mí como padre de familia me preocupa. Entonces, eso es lo que les quería contar. Esa es la historia del día de hoy. He ido rápido, porque estoy emocionado, ya sé que llevamos varios días aquí conversando sobre esto, pero quería dejarles esta inquietud. Cómo estas 5 tendencias las podemos incorporar dentro de su proyecto educativo y las podemos respaldar con datos. Y va a ayudarles a mantener padres de familia contentos pagando la colegiatura, contentos recomendando el colegio, contentos defendiendo el colegio en estos grupos de, bueno, Momsila ya no existe, existe Tribu de Mamás, A Bunch of Dads, bueno, no he visto un grupo de papás en México, si tienen uno, por favor, invítenme, me encantan esos grupos. Pero estos elementos son de los que hablamos muchas veces en estos grupos de padres de familia, que no necesariamente exornamos de una forma estructurada a los colegios. Entonces, bueno, fuera de eso, son de los temas que tenemos mucha tecnología, tenemos muchas cosas para implementar. Así que ahí les dejo el Pentágono con las cinco tendencias, pero bueno, ahora quiero escuchar más bien sus dudas. Preguntas del público. Con respecto a la analítica de aprendizaje, ¿qué necesita el colegio para implementarlo? ¿Cuánto tiempo dedicar a esto? La verdad es muy simple. La analítica de aprendizaje, al igual que ver Netflix, se trata de práctica del estudiante. Entonces, muchas de las prácticas para determinados productos de Santillana, que hoy en día son los que tenemos más relevantes en nuestra oferta, con el uso del LMS, ya estamos comenzando a recolectar información. Entonces, la práctica a través de los libros webs o las actividades interactivas que están incorporadas dentro de los contenidos de Compartir, a medida que lo están comenzando, ya comenzaron a generar una analítica de aprendizaje. Ya comenzaron a generar datos que alimentan la analítica de aprendizaje, donde ustedes van a poder, estas actividades que están haciendo hoy están alineadas a ciertos aprendizajes esperados y después lo podremos ligar hacia los logros de los estudiantes con esos aprendizajes esperados. Así que, ¿qué se necesita? Que el profesor utilice una herramienta que ya está ahí, ya está incorporada dentro de los modelos y lo único que se requiere es que lo utilice. ¿Cuánto tiempo dedicará a esto? Recuerden, 2 horas y media, 3 horas viendo una niña a televisión expuesta a cosas que nos interesan, no lo sé. Cada estudiante va a ser diferente y cada área del conocimiento es diferente. Así que yo no me preocuparía mucho respecto a cuánto tiempo. Simplemente ya con el uso van a darse cuenta que se va a comenzar a regular. Efectivamente, habrán alumnos que son muy vivos, que harán la actividad, le podrán a un amigo que haga la actividad, pásame los resultados y lo resuelven todas las actividades en menos de 5 segundos. Bueno, ya sabemos ahí qué pasó.
no hicieron la tarea, lo cual nos lleva a aprendizajes muy importantes sobre nuestro comportamiento cuando nos ven y cuando no nos ven. Así que, si se dan cuenta, el solo hecho de utilizar la herramienta, ya estamos generando analítica de aprendizaje, estamos generando elementos para tener conversaciones interesantes con los alumnos. Entonces, básicamente, ya lo pueden utilizar. Viene incorporado. De nuevo, el todo es más que la suma de sus partes. No es un componente separado, está incorporado. ¿Cómo podemos optimizar el uso de las pantallas para lograr un aprendizaje significativo más allá del solo entregar tareas? Oh, qué buena pregunta. A ver, yo sé que las tareas son de los elementos que muchas veces cuestionamos, de si deberíamos dejar tareas, no deberíamos dejar tareas. Dividamos la pregunta en varias partes. La primera es tiempo en pantalla. Si está en tiempo en pantalla utilizando algo que es productivo, bienvenido. Hay que absorberlo y hay que entenderlo de esa forma. Si solo son tareas o podemos tener actividades sincrónicas a medida que el maestro va dictando la clase y los alumnos van resolviendo las actividades simultáneamente, es posible. Pero la única limitante ahí van a ser las habilidades tecnológicas y capacidad de administración del profesor. Si se dan cuenta, hace unos años, cuando se comenzaron a equipar esta idea de clases, cada un estudiante con un dispositivo, el profesor estaba adelante inicialmente y después lo pusieron atrás, porque con eso el profesor podía ver qué está viendo cada uno de los estudiantes. Así que va a estar muy ligado a las habilidades digitales del profesor y no necesariamente al modelo de tecnológico, porque claro, podrían resolver las actividades mediante estar en la clase, en la videoclase, pero puede ser algo engorroso para algunos maestros. Así que vámonos por el modelo simple. Por ahora podrían ser tareas, pueden ser prácticas grupales, pero todo eso está recolectando información, de nuevo, ligado a los aprendizajes esperados, al tiempo dedicado. ¿Cuánto tiempo debe el alumno usar los recursos para que se tengan datos? Simplemente que los usen. Podemos aprender mucho de un estudiante que hace una actividad en 5 segundos o un estudiante que lo hizo en 1 hora. Aprendemos sobre el tiempo que le dedicaron para responder la pregunta. Si lo hizo en 5 segundos, ya sabemos qué pasó, como mencionaba. Otro le pasó la respuesta o simplemente respondió sin pensar. Ahí es bueno que ya el profesor tenga esta sensibilidad y esa información que estamos entregando al profesor. Oye, respondió correctamente en menos de 5 segundos y muchos estudiantes tienen este comportamiento, pues bueno, hay algo que aprender ahí. No regañar, hay algo que aprender ahí y es sobre la honestidad, el trabajo bien hecho. Eso es algo que tenemos que incorporarlo dentro de los aprendizajes. De nuevo, el colegio no es solo temas académicos, no es solo aprendizajes esperados. Hay otros aprendizajes blandos que tenemos que incorporar acá. Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo importante es que lo utilicen. Eso nos va a decir mucho del estudiante. Todos los recursos que ustedes ofrecen tienen las analíticas, ¿tienen la analítica o solo matemáticas? Me he enfocado en matemáticas porque es de los temas que más me apasiona, pero no. Tenemos una gama muy grande de contenidos, de materias, diferentes materias que tienen esta analítica. Donde hemos hecho mayor énfasis, claro, es matemáticas porque es lo que nos está preocupando, pero tenemos en primaria y en secundaria casi todas las materias, si no es que todas las materias ya tienen esta analítica de aprendizaje ligada a los objetivos, los aprendizajes esperados. Y en preescolar estamos lanzando un producto muy interesante que se llama WeMath, que es para enseñanza de preescolar, que incorpora estas preocupaciones que tienen los padres de familia y que es uno de los elementos donde se están dando las bases para los estudiantes que van a ingresar a primaria. Entonces, en ese sentido, diría, creo que hay bastante tela donde cortar y pueden escoger considerablemente y podemos hacer ya diferentes demostraciones. Así que no solo matemáticas, también está español, está ciencias, etcétera. Están todas las áreas del conocimiento, pero sí nos hemos enfocado en ciertos niveles específicos de los colegios. Preescolar en matemáticas, primaria y secundaria, todas las materias. Tienen analítica de aprendizaje, como les mencionaba, hay mucho que aprender ahí. Así que bueno, por tiempo ya se está acabando el tiempo, aquí ya me están avisando. Espero que lo hayan encontrado interesante. Si tienen más dudas, me pueden ir contactando. Ahí veo que están llegando algunas preguntas de cómo configurar eso en Netflix. Después lo estaremos conversando. Ya no puedo entrar a Netflix desde acá, pero ha sido un placer estar acá y espero que hayan visto interesante la conversación. Ahí les dejo mi cuenta de LinkedIn y de Facebook por si me quieren contactar y tengamos más conversaciones. Estoy disponible. Muchas gracias.